Sin lugar a dudas que no debemos dejar de tener en cuenta todo lo que hace a lo psicológico y al entorno social del diabético. Es imposible pretender un abordaje o que el paciente adhiera a un tratamiento y existen alteraciones sociales muy marcadas en la familia. Entonces uno después piensa que el tratamiento fue inapropiado y la razón del no éxito está en otro lugar. Eso uno no tiene que desconocerlo. Es parte del manejo médico de la diabetes y es preferible incorporarlo en las visitas de rutina que identificar luego los problemas ante un deterioro físico o psicológico específico. Tenemos que ir a buscarlo, hacer un screening, ver actitudes, expectativas del paciente, porque hay personas que directamente no adhieren, entonces uno tiene que negociar qué alcance del tratamiento va a obtener en un paciente, cómo es su humor, si tiene estados depresivos, cómo es su calidad de vida, si tiene antecedentes psiquiátricos. Se debe hacer una pesquisa, un screening de depresión en adolescentes, mujeres sobre todo, desórdenes alimentarios y en personas mayores trastornos cognitivos. Uno puede prescribir algo, pero si el paciente no lo comprende, lejos vamos a, no muy lejos vamos a llegar en los logros del tratamiento. También hay momentos en la vida del diabético que son las personas más vulnerables al diagnóstico, que es una mala noticia decirle a alguien que es diabético, la noticia de darle a un individuo jovencito un diagnóstico de diabetes tipo 1 a su familia, son realmente momentos duros. Cuando termina el llamado honeymoon es un momento en la diabetes tipo 1 frecuente en donde los requerimientos de insulina son muy bajos, pero esto dura a veces 6 meses, un año, y después aumentan los requerimientos, el paciente lo vive como un fracaso, también es un momento vulnerable. Cuando hay que intensificar, por ejemplo, antes andaba bien con 2 dosis de insulina NPH y hay que pasarlo a esquemas más intensivos, o cuando se descubren complicaciones, una retinopatía, una nefropatía, también son momentos vulnerables que tenemos que tener precauciones y tratar de actuar preventivamente y actuar en el momento que uno detecta un problema del humor, depresión, ansiedad, etc. Y tenemos que a veces derivar al especialista en salud mental, como decíamos al principio, no a todos, pero cuando hay una grosera falta de adherencia al tratamiento y uno no encuentra la razón, cuando uno ve depresión con posibilidad de autoagresión, cuando haya trastornos psiquiátricos o psíquicos de probable origen orgánico, o cuando haya trastornos cognitivos con significativa alteración del juicio clínico que atentan contra el tratamiento. También tenemos que derivar como clínico o como especialista. A veces uno encuentra barreras en los pacientes y no debe pensar que es el único que está en el equipo u otros especialistas, o si es un clínico general, cuándo derivar al especialista. A veces hay barreras que no son identificadas, las puede identificar otra persona. Cuando hay la necesidad de hacer cambios farmacológicos más complejos, cuando hay que intensificar tratamientos, cuando el paciente requiere de un equipo de salud más complejo, entonces es un buen momento de derivación. La hipoglucemia es una intercurrencia en la diabetes muy frecuente. Es una situación iatrogénica derivada muchas veces del tratamiento en muchos diabéticos tipo 1 y en muchos diabéticos tipo 2 a veces también. Y puede ser grave, se describe eventos fatales, pero eso es muy raro. El hecho de entrar muchas veces en hipoglucemia nos quita las defensas contra subsiguientes hipoglucemias. Si yo entro varias veces en hipoglucemia, más fácilmente voy a volver a hacerle tal vez cada vez más grave. El tratamiento intensificado, aquel que les digo ahora que es el estándar de muchas dosis de insulina, se asocia más frecuentemente con hipoglucemias. Sepamos que el tratamiento intensificado reduce las complicaciones crónicas, pero aumenta las hipoglucemias. Y como vimos, el objetivo en diabetes tipo 2 de las nuevas drogas y de las nuevas insulinas, precisamente es el de lograr acercarnos al objetivo del 7% de glicosilada sin hipoglucemias. Existen factores de riesgo. Los sujetos que tienen déficit de glucagón que nos defiende contra la hipoglucemia puede ser un factor.
El hecho de tener reiteradas hipoglucemias hace que estemos más vulnerables a una nueva hipoglucemia. Los tratamientos más intensivos, el ejercicio no programado, el momento del sueño es un momento de mayor falta de detección de la hipoglucemia, y en los sujetos con fallo renal también se detecta más frecuente, y por eso hay que ser un poco más cauto y menos intensivo en el tratamiento de estos pacientes. La hipoglucemia severa, lo dijimos en la primera presentación, es aquella que requiere la asistencia de otra persona. No es un número en particular 50, 40 de azúcar, sino toda situación de hipoglucemia que no la pueda resolver el paciente y que requiera que otra persona lo asista, dándole glucosa o inyectándole glucagón, y que más graves cuando tiene convulsiones, coma o trastornos de conciencia. Pero severa es si lo tiene que asistir otra persona. Sintomática documentada, el corte para decir hipoglucemia es 70, tiene menos de 70, y asintomática es así. Pero puede ser asintomática, uno se hace el automonitoreo y tiene 60 y el paciente no nota ningún cambio, es una hipoglucemia asintomática. Sintomática probable, que tiene síntomas pero no lo midió, entonces es una otra condición, otra categoría. Y una hipoglucemia relativa también la describen los pacientes que a veces con 80, 90 se sienten bajos y tienen más de 70. Es una hipoglucemia relativa. Se ve a veces cuando un sujeto de 200 baja de golpe a 80, hay alguna perturbación en el cuerpo y el paciente lo percibe como si fuese una hipoglucemia. El tratamiento es administrar 15 a 20 gramos de glucosa oral, y a los 15 minutos volver a medirse y volver a repetir estos 15 gramos. Es la regla del 15. 15 gramos de glucosa, esperar 15 minutos y volver a dar 15 gramos si no se ha recuperado. Como les muestra ahí. Todos los diabéticos con riesgo de hipoglucemia deben disponer de glucagón. Todo diabético tipo 1 en su casa tiene que tener una ampolla de 1 miligramo de glucagón. Entonces se vende en el mercado el glucagón. La dificultad, además del costo, aunque las obras sociales deben cubrirlo, tiene una caducidad de 1 año y muchas veces los pacientes no lo renuevan, entonces hay que estar atrás de esta situación que es de pocas veces usado, pero que cuando hace falta es importante disponer de él. Se puede revertir estos pacientes que tienen hipoglucemias frecuentes si uno levanta un poquito la exigencia. El paciente puede volver a recuperar la percepción, o sea que puede ser entrenable una recuperación en la percepción de la hipoglucemia. Enfermedades intercurrentes, un estado gripal, una infección urinaria, todos son motivos de elevación o de descenso de glucosa. El paciente por ahí no come, y muchas veces porque creen que no comen no se colocan la insulina y eso desencadena una cetoacidosis diabética. Entonces, el paciente tiene que estar entrenado. Un diabético tipo 1 debe recibir hidratos de carbono suficientes para evitar la cetosis, no dejar de comer. Entonces hace falta manejar estas situaciones con una mayor comunicación y el paciente, sobre todo el diabético tipo 1, incrementar el automonitoreo glucémico. Los que están con hipoglucemiantes orales, a veces se les eleva la glucemia y transitoriamente puede ser útil el uso de insulina. Y en el diabético es importantísimo la detección de la deshidratación. Y esta condición a veces requiere más frecuentemente internación que en el no diabético. Y inmunización es otro punto casi en los finales de los aspectos del tratamiento. La vacunación antigripal tiene que estar dada a todo diabético por encima de los 6 meses de edad, anual. Y la de la neumonía, al menos una vez en la vida a partir de los 2 años de vida. Y debemos volver a vacunar al paciente diabético luego de los 65 años si han pasado más de 5 años de la última dosis. O sea, si yo tengo un paciente con 68 años y se vacunó para la neumonía a los 60, debe volver a inmunizarse. Otro motivo de revacunar es en los pacientes con síndrome nefrótico. En ese caso hay que hacerlo cada 5 años, en la insuficiencia renal crónica también, o en los pacientes con algún inmunocompromiso como los post-trasplantados.